Cordial saludo. En este video el grupo expone el proceso de contratación y auditoría de la obra civil del puente Chirajá vía Bogotá-Villavicencio. En este video se hablará del proceso general de contratación y el que adelanta en vías para este tipo de contratos. Se describe el proceso de auditoría que se llevaría a cabo sobre los procesos de contratación y planificación del adicional firmado el 22 de enero de 2010 al contrato de concesión 444 de 1994, cuyo uno de sus objetivos era la construcción de un puente en el sector del Tablón Chirajá para la entrega de los cimientos y la construcción. El proceso de auditoría entonces expone las falencias y los problemas encontrados en estos dos procesos, la planificación y la contratación de las empresas implicadas como Coviandes, Coninvial y Guisaco. Bueno, acá tenemos lo que son los aspectos generales de la contratación. En el decreto 66 del 2018, en el artículo 2 tenemos las modalidades de selección de los contratistas. Las entidades públicas seleccionarán a los contratistas a través de las siguientes modalidades, las cuales están contempladas en el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007, que es la licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y la contratación directa. En el artículo 4 tenemos la convocatoria pública para los procesos de selección por licitación. Se hace una selección abreviada y concurso de méritos que se hará por la convocatoria pública. La convocatoria pública presenta la información necesaria para poder dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección en un lugar físico o electrónico, donde se puede consultar el pliego de condiciones, el presupuesto oficial del contrato, los estudios y unos documentos previos. En el artículo 5 tenemos el acto administrativo de apertura del proceso de selección. Mediante el acto administrativo se hará pública la convocatoria, quedará en conocimiento general de información, se va a ver el objeto a contratar, la modalidad de selección, el lugar físico o electrónico en el que se pueden consultar y retirar el pliego de condiciones, los estudios y los documentos previos, los cuales estarán a disposición desde la fecha del acto de apertura de la convocatoria para la verduría ciudadana, el certificado de disponibilidad presupuestal y demás asuntos que consideren permitentes de acuerdo a la modalidad de selección. Dado a que la obra civil que analizamos está a cargo del INVÍAS, el proceso de contratación se hace en 4 fases: la fase de planeación, precontractual, contractual y postcontractual. Dentro de la planeación lo más importante son los estudios previos, porque allí se describe el objeto del contrato, los procesos legales, técnicos y financieros, se describen las variables que pueden afectar el proceso y desarrollo del contrato. Este es un documento de acceso libre que los interesados pueden revisar. Para el caso que analizamos, el proceso de auditorías debe incluir el contenido de estos estudios previos para revisar inicialmente las calidades y especificaciones y demás características que la obra civil hubiese requerido. En cuanto a las actividades precontractuales, entonces desde la selección al contratista hasta la adjudicación del contrato, INVÍAS tiene ciertos criterios de selección. Entre ellos, el primero es que la selección sea objetiva, que para la obra civil que analizamos, la auditoría debe entrar a revisar cómo fue la forma que se seleccionó al consorcio Coviandes, si de pronto hubo influencias o consideraciones de afecto o intereses que motivaron a una selección subjetiva. INVÍAS también tiene unos criterios de selección importantes, algunos cualitativos y otros cuantitativos. Dentro de estos cuantitativos está la propuesta técnica, pero lo más importante a resaltar es que aquí se verifica la experiencia del contratista, que haya tenido máximo 3 contratos en los 15 años anteriores a la licitación y que dentro de esos contratos por lo menos hubiese realizado obras semejantes a la que se postula. Dentro del proceso de auditorías del puente Chirajá, los auditores deben verificar cómo se hizo esa acreditación de contratos por parte de INVÍAS. En cuanto a las actividades contractuales, inicia desde la celebración del contrato hasta la ejecución del mismo.
Una vez que Invías ha seleccionado el contratista, este debe seguir entregando información. Una de ellas es el equipo de trabajo que va a desarrollar el contrato. Aquí en la diapositiva vemos el personal y el perfil que se requiere. Dado a esto, recordemos que el 15 de enero del 2018 los empleados que estaban en el viaducto escucharon un ruido estridente y vieron cómo se reventaron los cables tensores que sostenía uno de los tableros de un lado de la estructura. Todo se vino abajo y murieron 9 personas al caer al vacío. Dado a esto, entonces, se generaron varios juicios que atribuyeron a los hechos a que hubo fallas y deficiencias en el diseño del viaducto, diseño de cimientos y con la estructura y el suelo. Por lo tanto, la auditoría debe inicialmente entrar a revisar ese talento humano que tuvo a su cargo estos estudios geológicos, geotécnicos y aprobación de planes de diseño. También Invías hace el control y seguimiento de la ejecución del contrato mediante las interventorías. Por lo tanto, aquí la auditoría debe revisar la forma como se llevó a cabo la construcción, dado que participaron varias empresas, desde el contrato Invías Coviandes, Coviandes con Invial, luego la empresa mexicana Tradeco y por último Guisaco, quien fue la última empresa que estaba en ejecución cuando ocurrieron los hechos. Descripción del proceso de auditoría. Tenía como objetivo general evaluar la eficacia de los controles claves del proceso de contratación en los proyectos que realiza la Dirección Técnica de la Cámara Colombiana de Infraestructura, enfocada en la construcción de la segunda calzada de la vía Bogotá-Villavicencio, la cual hace parte del contrato con Coviandes. El alcance en el documento macro de contratación se define bajo el nuevo proyecto de la segunda calzada para la vía Bogotá-Villavicencio, en el cual estaba considerado el puente Chirajara, bajo los criterios de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. En el cronograma de ejecución se consideraba un plazo de ejecución de la adicional al contrato 444 de 1994 en 8 años dividido en 15 etapas. Como podemos ver, entonces se dividió en dos partes el diseño de la obra, uno que consideraba la doble calzada de integración de la carretera y otro en obras complementarias, todo por un valor de 1.835.328 millones de pesos a diciembre de 2008 y con la proyección a 8 años. Desplome de la obra. Los errores en el diseño fueron los que provocaron el colapso de una de las torres del puente Chirajara el 15 de enero de 2018, dejando un saldo de 9 personas muertas, cerca de una decena de heridas y millonarias pérdidas materiales. Así lo concluye el informe final de la firma Modjeski & Master de Estados Unidos, contratada a finales de enero por el concesionario de la vía al llano en Coviandes. La sanción a la obra. La Agencia Nacional de Infraestructura emitió un comunicado donde señala que tiene iniciado desde abril de 2018 un proceso administrativo sancionatorio en contra de la concesionaria vial de los Andes por presunto incumplimiento en las obligaciones de entrega de diseños del viaducto de Chirajara. Asimismo, la Agencia Nacional de Infraestructura tiene iniciado un proceso administrativo basado en las obligaciones de entrega de diseños del viaducto Chirajara, el plazo y cronograma de construcción contractual del sector 4A y finalmente el incumplimiento en la entrega de las obras del sector 4A y su entrada en operación. Las pólizas de cumplimiento están dadas de acuerdo con la compañía de Hisaico, donde expresan textualmente que las pólizas de seguro contratadas serán suficientes para cubrir la totalidad de los costos asociados a este siniestro. El Grupo Aval anunció que adelanta una evaluación para medir las implicaciones financieras del desplome del puente en la vía que Bogotá conduce a Villavicencio. Para el desarrollo del proceso de auditoría del caso de estudio caída del puente atirantado Chirajara perteneciente al contrato de concesión 005 del año 2015, se tuvo bien tomar como herramienta la guía para el desarrollo de auditoría emanada por la Procuraduría General de la Nación para el año 2007. El alcance de esta iniciativa es el siguiente: identificar los problemas inherentes al proceso de contratación y planificación del puente Chirajara vía Bogotá-Villavicencio que llevaron a su desplome en enero del año 2018.
Cuando hablamos de la descripción de los procesos a auditar, podemos destacar lo siguiente: guía de protocolo de reuniones de apertura de auditoría, listas de chequeo. En estas listas de chequeo se pueden incluir actividades de planeación, proceso contractual o contratos, selección de contratista, gestión de contratos, lista de chequeo de interventores del proceso, análisis de información. Con base en esto se van a encontrar algunos hallazgos y determinar inconformidades, socialización y cierre de la auditoría. Gracias a la información recopilada y al análisis de la misma, se pudieron establecer algunos hallazgos de diferentes tipos. El principal, o uno de los que podemos destacar, tiene que ver con el proceso de licitación, en la cual, según la Contraloría, se presentaron deficiencias en el proceso de comparación. Es decir, que no se tiene la plena seguridad que realmente se haya escogido al contratista idóneo para adelantar este proceso. Si hablamos en términos del contrato, el contratista es el consorcio Coviandes y el presupuesto superaba los 2 billones de pesos con una duración de casi 500 meses y una fecha de entrega, específicamente hablando del puente Atirantado-Shirajara, que era para marzo del 2018, lo cual implica que se presentó un incumplimiento de dicho contrato. Continuando con los hallazgos, podemos mirar la gestión de contratos, en el cual aquí ya se puntualiza un poco en lo que tiene que ver con el incumplimiento. Se habla de deficiencias del diseño del puente por parte de quien se encargaba de este proceso. Hablamos de la empresa Guisaico, y una desatención del proceso constructivo. Quiere decir que la misma empresa Guisaico no realizó procesos de seguimiento, de verificación y acompañamiento a la construcción del puente. Por eso se determina también que incumplió en estas obligaciones. A raíz de lo anterior, el tribunal que llevó el caso relacionado con esta catástrofe sancionó a la empresa Guisaico, a la cual se le ordenó pagar multas que superan los 156 millones de pesos. Otro aspecto que vale la pena destacar tiene que ver con que la empresa Guisaico no fue quien inició este proceso. Previa a ellas, estaba trabajando una empresa mexicana de nombre Tradeco, la cual por algunas diferencias con el consorcio Coviandes desistió, y Guisaico continuó con el proceso con algunas bases y cimientos que ya había establecido el anterior contratista. Dentro de los aspectos relevantes que podemos destacar en este proceso de auditoría, podemos hablar básicamente de que se estableció una falencia en el diseño del puente, unas pérdidas superiores a los 70.000 millones de pesos, lo que es bastante considerable. El consorcio Coviandes fue obligado o tiene la responsabilidad de construir nuevamente el puente. La cifra cercana de este proceso de construcción está sobre los 96.000 millones de pesos. La empresa Guisaico, quien fue la responsable del diseño del puente, debe indemnizar al consorcio Coviandes, y esta empresa Guisaico, cuando estaban en el proceso de análisis de todo lo que había sucedido y que por qué se había caído el puente, manifestaba que era posible que fuera cuestiones de cimientos o de materiales. Los estudios permitieron determinar que los materiales no tuvieron nada que ver con la caída del puente, toda vez se cumplían con los parámetros mínimos exigidos para realizar cualquier tipo de obra. Acá tenemos el plan de mejoramiento. La idea fundamental es evitar este tipo de eventos en un futuro. Para ello se debe establecer el plan del cual se sugiere el consorcio actual que realizará el nuevo proyecto, que ya pasa de Coviandes a Coviandina. Los hechos ocurridos en el año 2018 debe ser el objeto del análisis, la evaluación para evitar caer en los mismos errores, poder al momento de realizar una inversión de este tipo, se plantea el seguimiento para el plan de mejoramiento. Se requiere de un análisis detallado con todas las condiciones técnicas y diseños de las obras antes del inicio, hacer las pruebas, la resistencia, la viabilidad antes de iniciar el desarrollo de un proyecto como tal. Verificar las condiciones topográficas y geográficas para examen, para esta manera evitar contratiempos que tengan que ver con los aspectos de condiciones del terreno, puesto
que estas condiciones del terreno en el cual se desarrolla la mayoría de las obras viales en Colombia son muy complejas a partir de la raíz, y la mayoría están circundadas por las cordilleras, y su movimiento constante en uno de los factores que más incide bajo el éxito de este tipo. También tenemos que dar un equipo interdisciplinar en el cual convergen todos los entes interesados pues, en el desarrollo del proyecto, para poder aportar aspectos de índole positivo, obviamente que vayan en beneficio de un óptimo desarrollo de la iniciativa. Dicho que este equipo está pues, a la cabeza del Ministerio de Transporte. También tenemos mejorar los procesos de comunicación al interior del desarrollo del proyecto, con un objetivo de mantener una comunicación fluida y poder brindar a la comunidad, pues en general, la información de primera mano relacionada con todo lo que tiene que ver con los avances del proyecto.